Shani Amin, de 18 años, de Ashdod, asesinada en la fiesta de Reim. Caroline Boll, de 22 años, fue asesinada junto a su pareja en el kibutz Nir Oz. Ella es de Berlín, alemana. Era, Zichron Lebrajá. Itzhak Balti, de Ofakim, fue asesinado en su ciudad mientras protegía y salvaba a otros vecinos. Sargento primero Roy Dawi, de 20 años, de Jerusalén, de la brigada Givati, cayó en acción en el norte de la Franja de Gaza. Maayan Bar, de 60 años, del kibutz Be'eri, fue asesinada en su casa en el kibutz. Bendita sea la memoria de todos ellos y de todos los asesinados y los caídos en esta guerra comenzada el 7 de abril por un ataque del Hamas hacia Israel, violando su soberanía, violando, de hecho, el cese el fuego del operativo anterior al que se había llegado. Ahora se pide cese el fuego. Ya había cese el fuego hasta el 6 de octubre. Y hoy estamos en el día número 50 de esta guerra. Les quiero dar la bienvenida a todos los que ya se están sumando. Nosotros vamos a hacer hoy un balance. Tenemos un día muy dramático para contarles. Les quiero contar que vamos a empezar por decir que la crisis que se estaba dando ya en el segundo día que estamos de la tregua con el Hamas mediante el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos en las cárceles israelíes, ya llegó a su primera crisis en el segundo día no más y ya se resolvió. Esto es lo primero que hay que decir. Efectivamente, Supe Caldos, bienvenido o bienvenida. Vos dijiste que iba a pasar eso, decís. Sí, efectivamente, ya lo dijimos, ya lo sabemos. También los israelíes lo saben, también Joe Biden, presidente norteamericano, lo sabe. Se está tratando todo el tiempo de ver cómo se hace para que para que el Hamas no haga locuras. Ahora vamos a dar muchas reflexiones sobre este problema, pero lo que hay que decir es que por presión de Egipto, principalmente, de unos generales muy encumbrados que le dicen al Hamas, no hagas lío, no te metas, no nos hagas pasar un papelón a nosotros los egipcios, con Egipto no se juega. Y el Hamas tiene que responder a eso. Egipto es la potencia hoy por hoy en esta zona. Es la que puede determinar si se abre o no se abre el paso de Rafah, es decir, que tiene una ventaja competitiva, una ventaja de negociación sobre el Hamas. Puede dejar o no dejar entrar los camiones de ayuda humanitaria, por ejemplo. Y entonces el Hamas al final acepta. Vamos a volver sobre este tema, pero primero vamos a contar lo que pasó. A las 4 de la tarde, primero digamos que desde las 7 de la mañana que hay alto el fuego. Pasa todo el día a lo largo, es decir, todo esto es una especie de dominó. A una cosa le tiene que seguir la otra. A las 4 de la tarde nos enteramos que hay problemas. En realidad, ya los cataríes habían insinuado que había problemas desde la mañana y no se trató el tema. Esto también hay que ver qué fue lo que pasó ahí, que el gobierno de Israel se sienta recién en la noche a analizarlo. Solamente cuando el Hamas dice los rehenes no los liberamos porque hay dos violaciones y ahora me entero de una tercera, ahora último momento, de la que el Hamas acusa a Israel. ¿De qué acusa el Hamas a Israel? En realidad les adelanto, no importa de qué, pero específicamente fue de que a pesar de que el acuerdo incluía el paso de camiones de ayuda humanitaria a la parte norte de la Franja de Gaza,
pasaron 60 camiones al norte de la Franja de Gaza, eran más, Israel dice, son más de los que quedamos, pero Israel dice, hicimos la vista gorda de eso, y sin embargo para el Hamas no fue suficiente. Eso por un lado. Segundo, la liberación, la lista de liberados de ayer y la de hoy también, de presos palestinos, no fue según la antigüedad de los presos en las cárceles. Es decir, en el acuerdo se había quedado que cada parte iba a hacer lo posible para que los criterios fueran los correctos según lo acordado, y Israel iba a hacer lo posible para que fueran liberados presos que se ajustan a los criterios, es decir, que no son con sangre en las manos, sino, pero que son antiguos, personas que ya cumplieron muchísimos años de pena en la cárcel israelí y ya tendrían que ser liberados. Y entonces eso también es una violación desde el punto de vista del Hamas, y también que, ahora me entero al último momento, el Hamas también acusa, o los cataríes acusan a Israel también de sí haber activado drones para hacer inteligencia durante el día de ayer y el día de hoy. Eso no tengo todavía, recién lo dijeron y me vine al vivo, así que no puedo tener confirmación por ahora de qué dice Israel de eso. Con bastante probabilidad lo va a desmentir, ¿sí? Pero no me consta todavía. ¿Está bien? ¿Qué es lo principal para entender de esto? Es que el Hamas todavía tiene control. El Hamas, si se da el lujo de apretar a Israel, de hacer berrinche, de hacer caprichito, no me hiciste esto, no me hiciste lo otro, me doy el lujo de anular o de suspender o de postergar hasta mañana la liberación de los rehenes, hasta que no me arregles esto, hasta que no me cumplas con el acuerdo, quiere decir que el Hamas no está del todo disuadido. Eso para empezar. También se siente suficientemente fuerte, no solamente no disuadido, sino suficientemente fuerte para torturar psicológicamente a Israel, sobre todo a los familiares que están esperando la salida de los secuestrados, y también de los secuestrados, ¿ok? O sea, también los que están secuestrados, que no sé si saben o no saben, no sabemos cuándo, en qué momento se enteran de que van a ser liberados, pero si se enteraron y de repente le dicen, ah, sí, pero no, también eso es una tortura psicológica, ¿no es cierto? Es decir, que el Hamas se da el lujo de hacer guerra psicológica, quiere decir que todavía está en pie. Y además es un win-win para ellos, es una situación que no importa lo que Israel haga, ellos salen ganando. Si Israel accede y se dobla, se doblega y cumple las condiciones tales y cuales que tiene el Hamas en este momento, porque ¿qué quiere decir? Que Israel tiene que hacer lo posible, tiene que hacer los máximos esfuerzos. Y bueno, puede ser que los máximos esfuerzos no sean suficientes para el Hamas. ¿Quién fija cuál es el límite de cuánto es un buen esfuerzo? ¿El Hamas? Bueno, parece que sí. Y entonces ellos pueden decir, no hicieron suficientemente el esfuerzo y entonces nosotros suspendemos la entrega de los rehenes. Mirá vos, ¿qué quiere decir esto? Que el Hamas se siente fuerte. Por un lado, si Israel se doblega, el Hamas ganó. Y si el Hamas no se y si Israel no se doblega, que puede implicar, porque a todo esto la pregunta, ¿qué implica que el Hamas viola el acuerdo y no entregando a los rehenes? Implica que Israel, llegada la medianoche, terminado el día en que todo esto tenía que pasar, Israel a la medianoche y un minuto, a las 12 de la noche y un minuto, tiene que volver a atacar. Es decir, hay una diferencia entre
no pasar los suficientes camiones o no dejar que los camiones vayan al norte o al sur, o que la lista no le gustó mucho de los rehenes al Hamas, y otra es no entregar los rehenes. Es una violación básica, es una violación fundamental. ¿Ok? Mónica dice, sí, si Israel violó el acuerdo, el Hamas está denunciándolo. Es lógico. No. La pregunta es ¿quién define qué es una violación? Si pasaron muchos camiones o no pasaron muchos camiones. ¿Sí? Es una violación que a vos te va a decir no tengo que entregar los rehenes. No entregar los rehenes es una violación mucho más grave. Es ya, si todo el acuerdo es por el intercambio de rehenes. Y después están las condiciones. Una cosa es violar o interpretar una condición, cantidad de camiones, por ejemplo, que se había quedado, cantidad de camiones que van a entrar o no van a entrar al otro lado, a la parte norte. Una cosa es eso, y otra cosa es, no te entrego los rehenes. Eso es una violación que ya echa por tierra todo el acuerdo, y entonces, bueno, y además otra cosa, si vos decís que Israel violó el acuerdo, quiere decir que te estás retirando del acuerdo y quiere decir que entonces Israel tiene que volver a atacar porque se acabó la tregua. A ver, ¿sí? ¿Quién va a decir eso? Y es el Hamas el que está diciendo eso. Israel viola el acuerdo, entonces no hay entrega de rehenes y por lo tanto no hay tregua. Volvemos a atacar. La cúpula de Israel tuvo que sentarse, tanto el primer ministro como el ministro de Defensa, como el jefe del Mossad, Dadi Barnea, y los que están involucrados en el gabinete de guerra, a decidir realmente qué se hace. Hay analistas que dicen, ¿qué pasó que se sentaron recién ahora cuando había esta manipulación por parte del Hamas? Y por lo tanto, hay que entender también que este es un acuerdo muy débil, es decir, no muy débil, muy frágil, que cualquier cosita lo echa por tierra como un dominó. Es decir, si no hay entrega de rehenes israelíes, tampoco hay entrega de los presos palestinos. Y si no hay entrega de los presos palestinos, el Hamas no tiene que pasar la lista de los rehenes de mañana. Es decir, todo está como un mecanismo de relojería. Y entonces vos no podés decir, porque no me gusta la lista que hicieron, echo todo por tierra, porque se echa todo por tierra. Si vos pensás que la lista de los que se liberaron ayer a Israel le gustó, que había solamente 4 niños, cuando habíamos dicho niños y madres y algunos adultos, la mayoría eran las señoras, que felices estamos que se liberaron las señoras grandes. Pero 4 niños nada más. ¿Eso no es una violación al acuerdo? El Hamas no tenía que hacer todos los esfuerzos posibles por liberar a los niños y sus madres. Entonces eso también es una violación. No, Israel dijo, no me vale la pena echar por tierra todo el acuerdo. Bueno, el Hamas sí, por un camión, por una composición de la lista, porque no se liberó una terrorista específica que la están esperando, una architerrorista, que quedó quemada en su propio atentado suicida. La están esperando como una heroína después de intentar matar a civiles israelíes. ¿Sí? Entonces, eso sí se puede. Israel hace la vista gorda de los matices con que el Hamas cumple el acuerdo, pero por lo menos lo está cumpliendo. El Hamas dice no, no dice por lo menos Israel lo está cumpliendo. Bueno, eso es un poco el tema de un acuerdo que no está hasta el último detalle cerrado. Por ejemplo, quiénes son los rehenes y quiénes son los presos palestinos. En eso no acordaron que cada parte definía su lista. ¿De acuerdo? Ese es el problema.
Por ejemplo, algunos dijeron hay que terminar con el acuerdo y atacar a las 12:01, y otros dijeron no, así es el Hamas, tenemos que fluir con ellos. ¿Sí? Ok. Mientras tanto, las familias ya estaban en los hospitales esperando y un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, mientras tanto se hizo un acto que ya estaba anunciado de 50.000 personas por los 50 días en la plaza de los secuestrados, en la plaza de los rehenes, allí en Tel Aviv. Y bueno, imagínense cómo estaban todos los ánimos de la gente, con sentimientos muy encontrados. Por un lado, la alegría por aquellas familias que sus familiares fueron liberados ayer. Y por otro lado, esperando a ver qué pasa con esta suspensión, con esta postergación del acuerdo, de la cuota del acuerdo de hoy. Y por el otro lado, el miedo por los chicos que tenían que ser liberados y que no se están liberando. En el Hospital Soroka, por ejemplo, ya habían preparado toda la parafernalia, el cuarto donde iban a ver todo por televisión las familias en pantalla grande, las escenas de la liberación, el viaje, como vimos ayer, con el viaje en las ambulancias de la Cruz Roja y un montón de cosas. Otras familias dijeron, no, yo no me quedo acá, y se fueron a otro lado a esperar. Y mientras tanto, en la plaza está la gente que todavía la lista a liberarse mañana todavía no fue entregada. A las 20:35 anuncian por televisión que una delegación de generales egipcios, de una guardia nacional muy importante que hay ahí, ¿sí?, llegó físicamente al paso de Rafah, al paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, es decir, entre la ciudad de Rafah, la frontera le pasa por el medio, y entonces en el medio de la ciudad de Rafah está el paso, y entonces ahí llegaron los generales egipcios, se encuentran con representantes de Yahya Sinwar, del jefe máximo del Hamas, el que armó toda la operación del 7 de octubre, el que está armando toda la operación del acuerdo de tregua y el que quiere que la tregua sea ad eternum. Y van con ellos y les hablan y les dicen que todo esto que les dije antes, o sea, ustedes no pueden poner en ridículo a Egipto. Egipto se está jugando acá su dignidad y su honor, y por lo tanto ya mismo liberan a los rehenes que tenían que liberar hoy. Porque si no se arma, si no se les arma mal. Yo no estuve, no escuché la conversación, no sé, pero según los informes del periodista Ehudi Ari, en este caso, que tiene en general informaciones excelentes, informantes excelentes, este fue más o menos el tono, y hay que entender que nosotros siempre hablamos que está Qatar y Egipto en el medio, y por supuesto el director supremo, que es Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Pero acá los que pusieron lo que hay que poner sobre la mesa fue realmente Egipto, ya no en su calidad de mediador, sino en calidad de factor de poder en el Medio Oriente que ajusta las clavijas, ¿sí? Y eso fue un poco lo que dijeron. A las 20:40, 5 minutos después, nos informan que el problema se arregló. Y entonces, ahora, mientras nosotros estamos hablando, todavía estamos esperando. Yo con el permiso de ustedes, me voy a dar una licencia para ver si los secuestrados ya están con la Cruz Roja. No, el título es que después de esta postergación, Israel y Hamas confirman el acuerdo se va a producir. Y estamos hablando de 13 israelíes, estamos hablando de 8, de esos 13, 8 son niños y 5 son mujeres, son madres, quizás
alguna mujer que no sea de las madres, y también 7 trabajadores extranjeros, que pueden ser tailandeses nuevamente y similares. Es decir, que en total el Hamas está liberando hoy 20 rehenes. Lo que va a ocurrir es parecido a lo que ocurrió ayer. El Hamas se los entrega a la Cruz Roja, se los va a entregar en cualquier momento dentro de la Franja de Gaza. Van a ir en caravana las ambulancias hacia el paso de Rafah. Allí, una vez que pasen al lado egipcio, los van a estar esperando representantes de Egipto y del Shin Bet israelí, de la inteligencia israelí, y ahí le van a hacer una primera revisación médica, muy así superficial. Les van a preguntar cómo se sienten, cómo están, muy por arriba los van a ver. Los del Shin Bet también van a verificar que la lista es la lista, que son todos rehenes israelíes. Allí van a tener los rehenes también un primer encuentro y se van a sentir seguros por primera vez porque van a escuchar hebreo israelí ahí en el paso. Y de ahí los van a llevar al paso de Kerem Shalom, donde está nuestra triple frontera, que yo siempre digo, entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto. No solamente Sudamérica tiene una triple frontera, nosotros también. Ahí hay un paso fronterizo, y ahí directamente ya no los van a llevar como hicieron ayer a la base de la Fuerza Aérea de Hatzerim, sino que desde Kerem Shalom los van a estar esperando helicópteros que los van a llevar directamente a los hospitales a ser atendidos, y donde van a tener el primer encuentro con las familias. ¿Ok? Quiero ver si tengo algún detalle más para comentarles y paso a otro tema antes de las preguntas. Les recuerdo, como siempre, las preguntas, por favor, en el signito de pregunta que está abajo de la pantalla o en el chat si no tienen más remedio. Y de paso ya paso el aviso de lo que va a pasar después. Dije muchas veces pasar. Después del vivo nos vamos todos juntos, por supuesto los que quieran y puedan y tengan tiempo para aguantarme y me quieran bancar, a el primer directo de YouTube. No sigue la información periodística, sino un encuentro para ver que funcione todo bien. Y mañana nos pasamos todos a YouTube en directo. En diferido lo vamos a tener de todos modos por Facebook, como siempre. También voy a publicar el link de YouTube en Twitter. También teóricamente voy a poner el video también en Instagram, pero ya en diferido, ¿ok? Nos estamos pasando ahí, que es un medio más amigable, más universal también. El otro tema es así. Algo bueno. Primero, que respiramos aliviados porque el acuerdo, ojo, respiramos aliviados a medias, hasta que no veamos que los rehenes están en las ambulancias de la Cruz Roja. Gracias, Checho, Débora, Vanumos, Marcel, te seguimos a todas partes, muchísimas gracias. Yo creo que todos los que tienen Instagram seguro que pueden acceder a YouTube, ¿no es cierto? Están los que lo quieren ver en directo también por Facebook y los que tienen Instagram, bueno, todo un lío. Y entonces por eso estamos tomando esa decisión, aunque no, en principio, no puedo traer invitados a YouTube, como sí lo pensaba, pero ya en Instagram tampoco, porque tengo problemas. Es decir, hay todo tipo de problemas acá, hay problemones terribles, y como dice mi Bobe, ojalá esos sean todos nuestros problemas, ¿ok? Así que bueno, nos vamos a seguir encontrando desde mañana por YouTube, y hoy a las 11 de la noche ya tengo programado el primer vivo, así que nos vamos a ver ahí. Mientras tanto estamos acá, todos juntitos, y seguimos contando. Vimos escenas hermosas hoy de la liberación de los rehenes de ayer, que por ejemplo la escena, yo no sé si los videos circularon por las redes, de Yoni Asher
encontrándose con su esposa Doron, de 34 años, con Aviv, de 4 años, y con Raz, de 2 años, o al revés, Aviv creo que es la más chiquita, de 2 años, y Raz la de 4, que se encuentran en el hospital Schneider, donde atienden a los chicos, y se abrazan y todo, y el papá les pregunta a Yoni, me extrañaron, y la nena hace que sí con la cabeza, y en un momento dado le cuenta, soñé que, no me acuerdo cómo dijo, que nos liberaban y que volvíamos a casa, y el papá que le dice, sí, bueno, el sueño se te cumplió, así que ahora estamos todos juntos, extrañaron a papá, sí, extrañamos, ta, ta, ta. Eso fue, la verdad, muy, muy emocionante, muy lindo. Y Ohad, que fue el primero en cumplir 9 años en cautiverio, fue el primero que tuvo su cumpleaños allí como rehén, y se lo festejaron aquí en Israel in absentia, también como parte de la campaña por la liberación de él y de todos los demás, corriendo hacia su papá. ¿Sí? A ver, hemos visto cada escena, una más conmovedora que otra, efectivamente, donde se pueden ver. Yo no sé ahora dónde derivarte, Ana. Están en las redes, están circulando por todos lados. Si alguien tiene algún link o algo por el estilo y lo quiere compartir por acá, adelante. Sí, dice Mónica, se vio la entrega y el encuentro del nene con el papá y las 2 señoras con familiares, efectivamente. Safta Yafa, la abuela Yafa Adar. ¿Qué pasó con Ohad? No se vio todo, porque se vio que corría con los padres, ese es a abrazarse con el papá. Ese fue el videíto más famoso, pero después se encuentra con los amigos, comen un helado juntos, y uno de los chicos, vemos otra vez en la nota que le habían hecho ayer, de uno de los chicos que decía, Ohad cumple 4 días antes que yo. Me lleva 4 días nada más. Y siempre festejamos los cumpleaños juntos. Y yo lo estoy esperando. Yo no festejé mi cumpleaños porque lo estoy esperando y quiero que lo festejemos juntos, ¿no? Y bueno, ahora van a poder festejarlo juntos. Y además vinieron jugadores de fútbol del equipo favorito de Ohad. Hasta donde pude darme cuenta era Hapoel Tel Aviv, no llegué a darme cuenta del todo y no llegué a escuchar, pero eran los jugadores del equipo que él es hincha, cada uno lo abrazó, le dieron regalitos y se sacaron fotos juntos y él estaba muy contento. La abuela, Yafa Adar. Yafa es otra mujer icónica de los secuestrados. Es la señora que iba sonriendo en su carrito del kibutz. La secuestraron y le robaron también el carrito, es decir, a ella misma se la llevan con su propio carrito y ella va y se la ve en las calles de Gaza sonriendo. Y yo ya les conté ayer, pudimos saber por qué sonreía. No es porque no le daba la cabeza, muy al contrario. Sonreía porque dijo, no les quiero dar el gusto a los terroristas de que nos vean derrotados, angustiados. Entonces yo voy con la frente en alta y sonriendo. ¿Ok? Muy, muy digna y bueno, nada, me da escalofrío incluso contarlo. Daisy, lo más gracioso fue cuando una familiar le pregunta a la Bobe, a la abuela, por ese polerón color verde Hamas, que es el color de Hamas, y la Bobe se ríe y le dice, es lo que me dieron. Claro. Ok, bueno, con todo hay que contar que esto también tiene claroscuros, como suele suceder en la vida, que es compleja. ¿Ok? La liberación ayer estuvimos esperando más de la cuenta a que llegaran desde cuando la Cruz Roja adquiere a los rehenes en sus ambulancias y el paso de Rafa, porque el Hamas eligió el camino más largo precisamente para hacer este juego de perder tiempo, ¿ok? Y de torturarnos un poquito más. En el camino cuentan las señoras que les tiraron piedras y ellas en algún momento pensaron que iban hacia un lynch, a un linchamiento.
cuando les preguntan, les hacen alguna pregunta sobre, bueno, si podían darse ánimo juntas, una cosa así, y entonces una de ellas cuenta, no, porque nos tenían separadas. No es que estaban solas. Otra señora contó que estaba con otros, o su hijo contó que ella estaba muy activa, Moses, no me acuerdo ahora el nombre de la Moses, que se mantuvo activa durante todos estos 50 días porque ayudaba a los demás que estaban con ella a levantarse a la mañana cuando les decían que había que levantarse, a dar ánimo a toda la gente, etcétera, etcétera. Quiere decir que no estaban solas, pero entre las secuestradas que liberaron ayer estaban separadas y que al principio les habían dado, ¿cómo se dice?, comida para que se la preparen ellas mismas, productos, para que se preparen ellos la comida, y en las últimas semanas eso se acabó, empezó a escasear y comían prácticamente nada más que arroz, y por eso las vimos un poquito, y apenas había comida, y por eso las vimos un poquito delgadas a las personas que fueron liberadas. Quiere decir que no todo fue color de rosa, si bien tampoco los torturaron, tampoco los maltrataron ni los humillaron, sino que los tuvieron bajo tierra, en túneles. Por eso también una de las primeras de los chequeos de salud tiene que ver también con la vista, por el reacostumbramiento a la luz y cosas por el estilo. Es decir, que no estaban en un country club, pero que estaban más o menos en buenas condiciones. Pero que la comida ya se estaba empezando a acabar, y yo me pregunto qué pasa ahora con los que siguen en cautiverio con el tema de la comida. ¿Está bien? Es una pregunta importante. Después, lo que le pasa a cada uno de los rehenes liberados, que se empiezan a enterar de qué pasó acá en su ausencia. Una que descubre que su marido, el mismo día, mientras a ella la secuestraban, a su marido lo mataban. No lo sabía de antes. ¿Está? Y que su nieto también está cautivo, está secuestrado por el Hamas, eso tampoco lo sabía esta señora, que ahora yo no sé cuál de ellas es. ¿Está bien? Otra que descubre lo contrario, que el hijo que pensó que había sido asesinado en realidad está secuestrado o algo así. ¿Está bien? Quiere decir que hay para un lado y para el otro. ¿Está bien? Bueno, yo creo que hay otros asuntos, cualquier cosa se los cuento después, yo quiero pasar a preguntas. Judith Alcaje pregunta, ¿con qué autoridad competente el presidente de España dio un discurso ayer? No tengo la menor idea, chicos, me disculpo, estoy muy concentrado en lo que pasa acá, así que lo que pasa afuera de Israel me lo tienen que contar ustedes. Sé que España se está portando mal, sé que España, junto con Bélgica, son de los países que están llamando al cese el fuego. Cuando el cese el fuego en realidad es una inmoralidad. ¿Sí? Vamos a hablar mal y pronto. El cese el fuego es una inmoralidad, es lo que quiere el Hamas, y eso va a ser la receta para que la guerra vuelva a reanudarse en el futuro. Cese el fuego como está pidiendo el Hamas y como está pidiendo España, ya lo tuvimos en todos los operativos anteriores. Y todos los operativos anteriores condujeron a lo que pasó el 7 de octubre. Y por lo tanto, eso no puede pasar más. No es que no va a pasar más. Yo ya dije, tengo miedo que pase otra vez. Que al final Israel se vea obligado a un cese el fuego sin haberlo matado a Yahya Sinwar. O sin haberlo exiliado. Yo después voy a leer una columnita que me preparé, no sé si ahora o en el directo de YouTube, o YouTube, como dicen ustedes, pero eso sería un triunfo del Hamas, no de Israel. Está bien, Israel destruyó edificios y murieron palestinos. También la muerte de esos palestinos, si esta guerra no se termina con la destrucción del Hamas en sus capacidades bélicas y gubernativas, va a ser un fracaso de Israel, va a ser una derrota para Israel, porque la amenaza del Hamas hacia los kibutzim de la zona va a continuar, el lanzamiento de cohetes por goteo se va a producir durante
los próximos años. Hasta el próximo operativo, otra vez lo mismo. Entonces no hicimos nada. Y las muertes de israelíes y de los soldados que están ahora muriendo ahí adentro habrán sido en vano. Silvina Butster, sí, te estoy leyendo, podés preguntar. Lamento lo que pasó ayer, que no sé qué pasó, que no vi tus preguntas. ¿Está bien? Seguimos. Gabriela Chaufán, ¿cómo te va? Hola Marcelo, al final se cumplió con la entrega de rehenes hoy, se está cumpliendo ahora y yo no puedo poner garantías. Ahora que yo estoy acá con la compu y estoy refrescando todo el tiempo la página de N12, N12, que están dando las noticias al minuto y todavía está en camino la Cruz Roja, esto es lo que está pasando en este momento, está en camino la Cruz Roja a recibir a los rehenes por parte del Hamas. Garantías no hay. No lo vamos a dar por hecho hasta que no veamos a los rehenes, por lo menos en las ambulancias de la Cruz Roja, y por lo menos la confirmación definitiva es cuando estén en manos de Egipto del otro lado del paso de Rafah. Silvina Buster, prueba que te leo, dice, ¿esto va a pasar todo el tiempo? Mi temor es que sí, que tengas demasiada razón. Gabriel Chaufán, es terrible este desgaste psicológico. Judith, ¿con qué autoridad competente? Bueno, esto es lo que vimos antes. ¿Qué dijo USA sobre esto? Dice Mónica. Bueno, el que parece, no lo dije antes, pero no solamente estos generales egipcios vinieron a presionar directa y físicamente al Hamas, sino también Joe Biden desde Estados Unidos llamó al emir de Qatar y le dijo, hermano, ponete las pilas porque esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Si se cae todo esto por un capricho de Yahya Sinwar, entonces se termina la tregua, Israel vuelve a reemprender el ataque antes de lo previsto, se va a acelerar la crisis humanitaria y eso yo no me lo puedo permitir. Marian, ¿cómo te va? Marian Piperno. Hola Marce, ¿cómo es la cuenta de YouTube? @Marcelo Kisilevsky, todo junto, es decir, youtube.com/Marcelo Kisilevsky con... como está en mi cuenta de Instagram, exactamente igual, fíjense ahí, no Kisi Marcelo, ¿ok? Sino el nombre mío completo, Marcelo Kisilevsky, todo junto, con I latina al final. Noga Chepelinsky, ¿cómo estás? Recién entré, perdón. ¿Cómo está la salud de los rehenes? Dicen razonable. Noga, ¿ok? O sea, dijimos que se les estaba acabando la comida en estos momentos. Yo me permito expresar mi preocupación por los que quedaron allá, porque si se les acabó la comida y se salvaron a último momento los que salieron ayer, bueno, salieron un poco más delgados, dicen los que los conocen, pero bueno, ¿qué pasa con los que siguen adentro? Así que bueno, ese es un tema importante. De nuevo, ya hablamos ayer del tema Cruz Roja, la Cruz Roja no los puede ver. Es una decisión también del Hamas, dentro de su criminalidad, no dejar que la Cruz Roja deje entrar, pueda ver a los rehenes y revisarlos. Mariano, sí, ¿cómo te va? Marce, ¿cómo te seguimos a partir de mañana? YouTube, lo vuelvo a repetir, youtube.com/Marcelo Kisilevsky. Lucas Gelman, seguimos pensando que los ciudadanos de Gaza son indefensos después de tirar piedras y festejar cada vez que matan a un israelí. Sí y no sabemos cuántos piensan una cosa y cuántos piensan otra. También hemos visto manifestaciones de eso, muchísima gente festejando y repartiendo dulces en las calles de Gaza, y muchísimos también que se empiezan a animar, porque los que no hablan muchas veces porque no se animan, quiere decir que el Hamas está perdiendo algún control. Si hay gente que se anima a decir, por favor, soldados israelíes, sáquennos a esta plaga del Hamas de encima. ¿Ok? Y Mónica dice, ¿es verdad o no que hubo drones sobrevolando? Eso viola el acuerdo, a eso me refería. Sí,
pero tampoco sería una violación fatal. Lo que no te sé decir, porque lo escuché por primera vez un minuto antes de subir al aire, es si Israel lo desmintió o lo confirmó. Lo que no me cabe duda, gente, es que si alguien me dice, aunque no hagan volar drones, Israel va a seguir haciendo inteligencia por otros medios, creo que incluso ya alguno lo dijo. El acuerdo habla de drones, pero no habla de que no podemos seguir por tierra a los del Hamas, por ejemplo, ¿sí? O cosas por el estilo, otro tipo de métodos de inteligencia o de tecnologías. Así que sí, evidentemente, yo no sé si a Israel le hace falta violar el acuerdo usando drones. Es decir, si me preguntas a mí desde las vísceras, ¿qué pienso yo? Yo pienso que no, que Israel no lo hizo eso. Aún si lo desmiente y podemos creerle o no creerle, a mí me parece que no tiene lógica, porque a Israel no le hace falta violar el acuerdo con eso, ensuciar el acuerdo, arriesgar el acuerdo haciendo volar drones. Me parece que no, me parece que no, que es un poco tirado de los pelos, ¿ok? Creo que está mucho en juego como para que Israel haga volar drones. A medida que veo, ¿ok? Marian Piperno. Israel ya tiene listos a los rehenes de Hamas para intercambiar. En este caso no son rehenes, Mariana, sino presos por terrorismo, por crímenes que tienen que ver con el terror, o sea, intento de asesinato de judíos en las calles de Israel. Es decir, que acá la terminología es súper, súper, súper importante. Ya hablamos ayer de la que se mandó el Papa, de equiparar a unos rehenes con otros, entre comillas, lo cual es una barrabasada y es una inmoralidad también. Y me extrañó mucho de su santidad el Papa Francisco, ¿sí? Que haya hecho semejante paralelismo. Una cosa son terroristas y otra cosa son civiles inocentes que estaban en su casa o en una fiesta, ¿sí? Pero sí, ya contestando tu pregunta, sí, los presos palestinos están ya listos, las listas para todos los días que vienen están preparadas, etc. Quizás se reajusten, porque si el Hamas va a poner eso como excusa, bueno, hay que anular esa excusa y hay que poner a otros que tengan más antigüedad en la cárcel. Alan Wolf Miller, ¿hay alguna información del bebé? Lamentablemente, la respuesta tiene una sola palabra, no. Jack Triles, ¿cómo estás? ¿Te parece correcto que hoy haya manifestaciones en Tel Aviv hoy tan masivas? No es una muestra de debilidad, no es un peligro para por los cohetes, por lo menos eso me ha llegado como noticia. ¿Te ha llegado como noticia qué? ¿Que es una debilidad o que hay manifestaciones? Lo que hay, para contestar a la pregunta, es un acto muy, muy multitudinario en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, que ya lo habían anunciado de antemano, en reclamo por la liberación de los rehenes. La campaña se viene realizando desde el día 1, con manifestaciones, con cintitas amarillas, con muestras creativas para que sean fotogénicas y que los canales de televisión del mundo quieran venir a cubrirlo. Y un montón, entrevistas a granel, reclamos, discusiones con el gobierno, etcétera, etcétera, y que están probando ser efectivos a la hora de presionar al gobierno israelí, por ejemplo, que se dé cuenta que, por ejemplo, este fue uno de los cambios, que el tema de los rehenes israelíes no era algo menor. Yo había contado en algunos de los primeros vivos que el gobierno había puesto como meta suprema de la guerra, como meta estratégica, la destrucción del Hamas y anulación de todas sus capacidades bélicas y gubernativas, es decir, que no pueda amenazar ni con cohetes ni con nada y que tampoco pueda gobernar la franja de Gaza. Y los rehenes dijeron no, y su no, y su presión, y su campaña, y sus manifestaciones fueron efectivas para que el gobierno hoy en día tenga como meta estratégica número 1, junto con la destrucción del Hamas, la liberación de los rehenes.
porque es un deber moral que responde a los valores y a la ética del Estado de Israel. Quizás no del Hamas. Yo quiero desmentir también otra cosa, que se dice, el hecho de que Israel libere a a 3 veces más presos que los rehenes que libera el Hamas, o sea, sobre una base de 3-1, es una muestra más de cómo Israel menosprecia la vida de los palestinos. Quiero decirles que es exactamente al revés. Israel libera a 3 por cada uno porque es la exigencia del Hamas. Porque el Hamas considera que un rehén israelí, vale muchos rehenes palestinos, lo que ellos consideran rehenes, muchos presos palestinos. No solamente eso, sino que en 2011 se negoció la liberación de Gilad Shalit y tuvo que liberar a 1027 presos terroristas palestinos, entre ellos el señor Yihya Sinwar, por un solo soldado, Gilad Shalit. ¿Por qué? Porque la vida para Israel es suprema y para los palestinos no. Y de eso se aprovecha el Hamas, de ese valor que le da Israel a la vida. Y yo les recuerdo una frase que todo el tiempo los terroristas del Hamas repiten: nosotros no amamos la vida, esa es la debilidad de ustedes. Nosotros amamos la muerte como ustedes aman la vida. Es por todo este tema del martirologio y de la shahada, el martirologio islámico radical, que habla de que, tomando un elemento existente en el Islam, que es el tema de la shahada, que dice que la muerte más sublime de un creyente musulmán es la muerte en la Guerra Santa, y entonces, bueno, el Islam radical del siglo XX le hace un upgrading y dice, bueno, entonces nos tenemos que morir a propósito, entonces tenemos que amar la muerte. No, en el Islam troncal de siglos, la vida también es importante. Pero solamente si atacan al Islam tenés que salir a la jihad. Israel no ataca al Islam. Esa es una deformación del Islam radical. Occidente no ataca al Islam como religión, ataca al Islam radical. No es lo mismo Islam que Islam radical. Y solamente si salís a la guerra, y en la guerra tenés que matar en el campo de batalla a tu enemigo, y solamente si él te mata, eso es una muerte sublime. Está prohibido suicidarse, está prohibido matar mujeres y niños. Entonces, bueno, ya no sé cómo llegué a esto, pero esa es un poco la respuesta, ¿ok? Vamos, y entonces no me parece una muestra de debilidad. Igual el Hamas no necesita nuestras muestras de fortaleza o debilidad en las calles para entender lo que es el ejército israelí. Y listo. Se terminaron acá las preguntas. Yo lo que voy a hacer entonces es, vamos a ver en el chat si hay alguna preguntita que quedó. Aguántenme un segundito más. Cari Zimmerman, ¿qué tal? ¿Saben cuántos rehenes hay realmente y cuántos van a liberar en estos días? Si ya lo comentaste después, lo escucho porque me conecté tarde. Lo que se sabe después de los 13 liberados ayer es que quedan, habría que hacer 239 menos 13, 226, digamos. Es importante tu pregunta porque en realidad no sabemos si murieron algunos, ¿sí? Como ya habían muerto y se encontraron los restos de 2 rehenes, ya habían sido liberadas 3 mujeres, 2 porque las liberó el Hamas y una porque la rescató el ejército de Israel, ¿sí? Así que no se sabe
el número ahora está para acá y para allá, siguen hablando de 239, pero ya no serían 239, aparte los ciudadanos extranjeros, según una versión, son parte de los 239, entonces si se liberaron ayer 11, entonces ya también hay que seguir restando, ¿ok? Así que no sabemos exactamente ahora cuántos son, yo espero poder actualizar ese número mañana. Pablo Tou, 67, ¿cómo estás? España siempre fue pro-Palestina, pero cuando les ponen una bomba lloran y llaman a Israel por ayuda. Y sí. No sé si llamaron a Israel, ¿eh? No sé si llamaron a Israel cuando fue lo de Atocha, por ejemplo, o el atentado de ISIS en Barcelona. Ok, bueno, yo tengo algo para leerles que un poquito, eh, resume, un resumen por los 50 días, ¿ok? Una opinión. Lucas Gelman, ¿no consideras que si no respondemos de forma contundente después de recuperar a los rehenes, les damos a entender que pueden volver nuevamente a hacer todo y salir victoriosos? Sí, claro, por supuesto, lo estoy diciendo todo el tiempo. Después de cumplido el acuerdo, después de terminado el acuerdo, Israel debe volver a atacar, por supuesto, y terminar con la otra, porque ya dijimos que la meta suprema es liberar a los rehenes y la otra es destruir al Hamas. Absolutamente. Estoy de acuerdo con vos y lo vengo diciendo todo el tiempo. Día 50. Un número como cualquier otro para hacer un resumen. Desde el 7 de octubre estamos en una guerra en varios frentes. El de Gaza es el principal, pero no el único. Tiene dos subfrentes, el del combate y el de los rehenes, y que están íntimamente entrelazados, como lo veníamos hablando recién. Le sigue la frontera norte, el límite con el Líbano, frente a Hezbollah. También en Cisjordania estamos en un frente que se va calentando. Israel ya atacó varias veces en Siria, donde se lanzan vehículos aéreos no tripulados a Eilat, por ejemplo, o cohetes contra los altos del Golán. Yemen también lanza sus misiles balísticos, que son de fabricación iraní, y también secuestra barcos. Ya secuestró un segundo barco de propiedad israelí. Ahí sí, la propiedad israelí no sé a qué nivel. El anterior era porque tenían la empresa de leasing del barco. Y detrás de estos frentes, Irán. Su caballito de batalla, el caballito de batalla de Irán, es la destrucción de Israel, pero su agenda es la hegemonía total en el Medio Oriente. Para eso desarrolla la bomba atómica, misiles balísticos, cultiva organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas, Jihad Islámica, Hutíes en Yemen, ayuda a regímenes adictos en el Medio Oriente como el de Siria, el de Bashar el-Assad e Irak. También Qatar juega sus cartas, busca estar bien con Estados Unidos y Occidente, autodibujándose como un actor moderado que es un mediador válido en el tema de los rehenes. Por otro lado, es el gran sponsor del Hamas, que quiere que siga siendo gobierno en Gaza y que esta guerra termine con esta tregua convertida en un permanente cese del fuego. Pero también hay otro frente, que es el de la legitimidad internacional, y del que las comunidades judías de la diáspora están tomando parte contra su voluntad. Es un frente de batalla por la conciencia de Occidente, empezando por Estados Unidos, que hasta ahora, por lo menos su gobierno, la Casa Blanca, da legitimidad al derecho de Israel a defenderse, y también por las conciencias de los estudiantes universitarios en los campuses en Estados Unidos, o sea, en las universidades allí, y también en las universidades en todo el mundo, por ejemplo, las latinoamericanas. Es el antisemitismo y no el conflicto con el Hamas lo que está arrastrando a los judíos al conflicto como víctimas inocentes e involuntarias. En esta lucha estamos perdiendo, ¿sí? Esas son las malas noticias. Y la medida de cómo estamos perdiendo son las voces crecientes en el liderazgo occidental que llaman al cese del fuego, como si fuera otro caso de dos chicos que se agarran a trompadas en el recreo, en el colegio, y todo lo que hace falta es separarlos para que pare la violencia, nada más fácil.
y nada más simplista también, ¿no? La propuesta para que pare la guerra es muy sencilla y positiva. Que el Hamas libere a los rehenes, que deje de disparar cohetes, que toda su cúpula se rinda y se exilie, y que la franja de Gaza sea desmilitarizada. Ante lo que sucedió, es una propuesta de paz razonable y lógica, ¿sí o no? El problema es que Israel no lo dice. Lo único que dice es, por ejemplo, el ministro de Defensa Yoav Gallant, vamos a destruir al Hamas. Tienen sus jerarcas y sus comandantes dos opciones, o rendirse o morir, y no hay una tercera opción. Eso es algo que el Hamas puede entender, pero el mundo lo lee como una bravuconada, como un patoterismo. Israel no necesita solamente amenazar al Hamas, sino que el mundo entienda quién es el que tiene razón. Esto que a Israel muchas veces dice, hasta el día de hoy, no nos importa lo que piensen, nos importa estar vivos. Bárbaro. Pero por eso estamos, por esa mentalidad y por ese ninguneo de la arena, de lo que es la arena mediática, es que estamos perdiendo. El hecho de que el Hamas es el débil, es decir, lo que tiene que entender el mundo, no solamente que el Hamas pierda, sino también que entienda quién es el que tiene razón acá. El hecho de que el Hamas es el débil y que el que tiene la responsabilidad de parar la guerra es Israel porque es el más fuerte, es una ilusión óptica muy difícil, por no decir imposible, de desarticular. La debilidad no otorga necesariamente la razón. Lo que pasa es que es muy difícil que la gente lo vea y lo internalice emocionalmente. En cambio, Israel debería decir, para que pare la guerra, proponemos una propuesta positiva, que el Hamas libere a los rehenes, que deje de disparar cohetes, que se rinda y se exilie y que la franja de Gaza sea desmilitarizada. Si lo dijera una y otra vez y por todos los micrófonos más fuertes del mundo y por todas las redes más importantes de la televisión y del periodismo internacional, y dado que el Hamas no lo va a aceptar, quedaría perfectamente claro quién quiere la paz y quién quiere la guerra. Y eso daría a Israel la legitimidad para seguir con el operativo terrestre. El mundo seguiría llamando al cese el fuego, quizás, pero esta vez el destinatario del llamado a que acepte el trato sería Hamas, porque Israel estaría todo el tiempo tendiendo su mano de paz. Pero Israel está perdiendo esa guerra, la guerra mediática, porque Israel no sabe hablar fuerte. No sabe porque por décadas no le dio importancia al área mediática y de esclarecimiento y ahora no hay personal suficiente ni suficientemente bien capacitado y las vías a los grandes medios de comunicación del mundo no están bien aceitadas y los que sí están cubriendo esa área en lugar del Estado son gente privada, tanto israelíes como judíos en el mundo y algunos no judíos muy bien, que son muy buenos oradores, pero que no logran parar el tsunami de antisemitismo y de prensa contraria a Israel. A pesar de todo, y a pesar de que se pueda seguir hablando de un fracaso en la arena mediática, a Israel no le va a quedar otra que seguir el combate después de esta tregua, terminar estos 4 días terribles, quizás 6, con 50 o quizás con 70, 80 y reemprender el ataque terrestre hasta el derrumbe total del Hamas, tanto militar como gubernativamente. Eso es lo proporcional. Eso es lo proporcional. Ya Israel aprendió, y si no lo tenía claro ahora lo tiene, después del 7 de octubre, que cuando un grupo te dice en la cara, sin avergonzarse, te quiero exterminar, y da pasos en dirección a lograrlo, mejor créele. Porque eso un poco fue la tragedia de lo que pasó en la Shoah. Alemania nazi hablaba del exterminio de los judíos, y los judíos decían, no, es una bravuconada, es un poco de fanfarronerismo, es propaganda política, pero era natural que no creyeran, porque nunca había ocurrido un holocausto. Bueno, después del holocausto ya sí ocurrió un holocausto, y el pueblo judío aprendió a creerles a aquellos que dicen, te quiero exterminar, y dan pasos en dirección a lograrlo. Acá
hubo un fracaso tremendo en creer. Después en el YouTube les cuento un episodito que hubo con ese tema, ¿sí? Pero a Irán, por ejemplo, Israel sí le cree, porque Irán se ve que está construyendo la bomba atómica. Entonces Israel le cree y actúa en consecuencia. Acá al Hamas le creemos ahora, después del 7 de octubre. El Hamas sigue queriendo destruir Israel. Y entonces tiene que actuar en consecuencia según valores éticos y morales. No matarás, pero si alguien se levanta para matarte, habrás de levantarte y matarlo primero. Ese es el principio de defensa propia que Israel inauguró ya en sus textos más antiguos y que todo Occidente, y que se lo legó a todo Occidente. ¿Ok? No solamente es moral, es su deber. Y si no lo hace, si se llega a un cese el fuego por presión internacional, eso será una derrota de Israel y una receta para que el conflicto con Hamás desde la Franja de Gaza continúe una vez más. ¿Ok? Los invito ahora sí a que me acompañen al ensayo general del directo, ahora en YouTube se llaman directos, que es el vivo en YouTube. Hasta luego, y los que no vengan, nos vemos mañana a las 22 en el canal de YouTube, de nuevo, www.youtube.com/ Marcelo Kisilevsky, todo junto. Kisilevsky con y latina al final. ¿Ok? Yo lo voy a difundir también por las redes, así que nos vemos mañana ahí. Chao. Y si no funciona, volvemos acá, porque ya serían 2 intentos fallidos. Después vamos en el futuro a hacer un tercero y la tercera será la vencida. Pero yo creo que va a funcionar todo muy bien. Soy muy optimista, no como lo que está pasando con el Hamas. Así que allá vamos. Chao.